Bueno, todo empezó con una operación que era indispensable, es decir, una medida que era absolutamente necesaria, que era limpiar Gamarra, es decir, uno de los emporios comerciales más importantes del país, generador no solo de muchísimo empleo, sino un activador de la economía que estaba siendo asfixiado por la venta del comercio ambulatorio, que le hacía una competencia absolutamente desleal y que además había generado alrededor de esto todo un sistema de corrupción, de venta de los espacios. Es obvio que era necesario hacerlo de Gamarra, pero ¿cuál es el problema que ha ocurrido? Que el problema del comercio ambulatorio en el Perú y en la ciudad de Lima en particular no es un problema de Gamarra, es un problema generalizado. Yo no sé cuántas decenas de puntos de concentración de venta ambulatoria hay en la ciudad de Lima. Es decir, por ejemplo, se ha hecho el operativo ahora, después de varias semanas, sobre aviación. Lo ideal hubiera sido que se maneje una estrategia, digamos, sobre el distrito La Victoria. Es decir, si vas a atacar Gamarra, ataca simultáneamente la situación en aviación y prevés lo que puede ocurrir, ¿no es cierto? Hacia dónde se podría desplazar la gente si quieres realmente recuperar el control de las calles. Pero eso no es la mitad, no es ni siquiera la tercera parte del problema. Ese es el aspecto, digamos, logístico, casi policial del problema del comercio ambulatorio. El tema es lo que hay detrás del comercio ambulatorio. Tenemos una economía que bordea el 75% de informalidad. Y la gente que está vendiendo cosas en la calle, que vende todo, porque ahí en esa zona se está vendiendo desde ropa hasta comida, ¿no? Lo hacen por múltiples razones y la principal de ellas es la falta de empleo, es decir, la falta de acceso a un ingreso estable. Entonces, si la estrategia no va de la mano con ofrecerle a la gente alternativa, ¿no es cierto?, de que dejas el comercio ambulatorio, pero tienes estas opciones de formalización, es decir, de adquirir puestos, de adquirir lugares desde los cuales puedan vender productos y dar un paso hacia su formalización, no vas a resolver el problema. Y lo que te va a ocurrir es que esto va a ser como una mancha de aceite. Sale la gente de Gamarra, pasa aviación, se suma aviación, porque en aviación ya había. Ahora se movieron para Unano y va a ir sobre Unano y se van a mover, no sé, a cualquier otra calle de La Victoria. Y este mismo fenómeno, insisto, ocurre en diversos lugares de la ciudad. Entonces, lo que hay que enfrentar y lo que hay que tener es una estrategia de conjunto, como en algún momento pretendió tener Alberto Andrade con respecto al tema del comercio ambulatorio, una estrategia. Es decir, la creación, por un lado, de mercados, de lugares que sean atractivos para la gente que está haciendo el comercio ambulatorio, pero por otro lado, reconocer que en el fondo hay un problema social muy serio. El comercio ambulatorio, igual que el taxeo y el trabajo en el transporte público, se ha convertido en una alternativa absolutamente informal para el desempleo y los bajos niveles de ingreso que hay en el Perú. Es decir, en Lima hay, ¿cuánto? Pues debería haber probablemente 70, 80 mil taxis como mucho, según las cifras que dan los especialistas. Y tenemos más de 200 mil, cerca de 240 mil taxistas. Es una barbaridad. ¿Y por qué ocurre eso? La mayor parte de ellos informales, además, a los que se suma la gente que está haciendo el servicio ese de las aplicaciones. ¿Qué es lo que ocurre? Que la gente tiene bajos niveles de ingresos y los completa haciendo taxi por horas. O la gente no tiene ninguna chamba, entonces se alquila un carro o se engancha como un pariente para resolver el problema de su falta de ingresos. Entonces eso perturba completamente el mercado, porque lo que te cuesta un taxi no es lo que le cuesta realmente a un taxista profesional, por ejemplo, y lo mismo pasa con el comercio ambulatorio, ¿no? Es decir, lo que ocurre con el comercio ambulatorio es que si uno empieza a encuestar a los vendedores ambulantes, ¿qué son los vendedores ambulantes? Encuentras maestros, encuentras policías, encuentras profesionales de todos los tipos, ¿no es cierto? Estudiantes, amas de casa, que se ven obligados a salir a la calle para completar sus ingresos porque no le alcanza o porque no tiene ninguna chamba, porque no tiene ninguna otra posibilidad de generar empleo. Entonces, yo creo que lo primero que tiene que hacerse es una estrategia que sea integral. Es decir, que yo no sé hasta qué punto es eficiente eso de ir ganando territorios por territorios, no lo sé. Vamos a ir viendo qué es lo que ocurre, pero lo que sí es indispensable es que se haga lo que felizmente en las últimas horas se ha empezado a hacer, que es ofrecerle a la gente opciones. El alcalde George Forsyth ha dicho: tengo 500 puestos para ofrecerle a la gente, ¿no?, que quiera formalizarse. Bueno, de eso debería haber montones de propuestas.
¿no? Pero por el otro lado, hay que ser conscientes de que tenemos que resolver dos problemas muy serios. La gente, como los maestros, los policías, los trabajadores de muchos sectores, gente que trabaja en el sector salud, gana tan poco que la única manera de compensar sus ingresos es, en algunos casos, haciendo taxi y en el otro dedicándose a ser ambulante. Entonces hay que elevar el nivel de ingreso de la gente. Hay que elevar el nivel de ingreso de la gente. Y lo otro, hay que generar nuevas fuentes de empleo. Y para eso hay que activar la economía, y para eso lo que se puede hacer ahora es que el Estado gaste, que el Estado invierte en las montones de cosas que hay que hacer. Hay que construir hospitales, colegios, carreteras, represas, es decir, hay tantas cosas para hacer en el Perú, y no quiero decir que todos se conviertan en obreros de construcción, sino que la activación de la industria de la construcción significa la movilización de otros sectores de la economía, de servicios de todo tipo, hasta gente que vende comida. A la gente que trabaja en la construcción, ¿no? Se beneficia cuando se activa la industria de la construcción. Entonces yo creo que por ahí va el tema, es decir, no podemos seguir pensando en resolver los problemas atacándolos aisladamente, sino ser conscientes de que tenemos problemas muy graves como sociedad que estamos arrastrando desde hace décadas y que ya es hora pues empezar a resolverlos con orden, digo yo.